La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy vamos a completar la serie que hemos estado trayendo sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Este es el libro de Apocalipsis, que es uno de los libros más extraordinarios que tiene la Biblia y que ha inspirado a muchas personas. De hecho, el libro del Apocalipsis tiene una bienaventuranza. Dice, bienaventurado el que lee las cosas que están escritas y las pone por obra. Así que es una bendición nosotros poder hablar del libro de Apocalipsis. Y en el libro del Apocalipsis, como hemos dicho anteriormente, pues habla de muchos símbolos y estos 4 caballos o 4 jinetes del Apocalipsis son simbolismo de lo que iba a ocurrir en la tierra. Y hemos estado en esta serie, tenemos la serie completa en el canal de YouTube, bajo lista de reproducción, que puedes consultarlo ahí para que veas toda la serie completa. Hoy vamos al último capítulo, el último caballo, que es el caballo amarillo, y lo que representa ese caballo amarillo. Y vamos a buscar en Apocalipsis capítulo número 6, en el versículo número 8, ahí es que habla de el último caballo, el 4º caballo del Apocalipsis. Dice así: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, que es el infierno, le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esa es la interesante descripción que la Biblia da acerca de este último caballo del Apocalipsis. Y es muy interesante porque cuando la Biblia habla de estos 4 caballos, a ninguno de los otros caballos se le da nombre. Este es el único caballo que tiene un nombre, y el nombre no es muy bonito que digamos. El nombre es la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que el libro de Apocalipsis habla de las últimas plagas que Dios va a enviar sobre la tierra, los juicios de Dios. Hay un panorama profético de dispensaciones, de periodos en los cuales Dios ha tratado con la raza humana. Y desde el principio que Dios creó al mundo, ha estado tratando con la humanidad porque obviamente Dios ama a la humanidad y desea salvarlo. Y como hemos leído en la Biblia, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y por eso envió a Jesucristo a la cruz del Calvario para morir por la humanidad. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y el Señor nos ama y quiere salvarnos, y nos habla y nos trae con cuerdas de amor. La Biblia lo dice: con cuerdas de amor Él nos ha atraído a su presencia, y Él nos habla de diferentes maneras, y yo estoy seguro que te ha hablado a ti de muchas maneras. De diferentes maneras Dios habla al ser humano. Nos habla al corazón cuando vemos las cosas que están pasando en la tierra, que mucha gente dice: oh, esto es algo grande que puede venir sobre la tierra. Nos habla por su palabra, por la Biblia. Cuando hablamos del Apocalipsis, la gente sabe que el Apocalipsis son los juicios de los últimos días. Y cuando ven esto que está ocurriendo en la tierra, lo asocian con el libro de Apocalipsis, porque de hecho esas son las señales. Dios le dio a Juan esta revelación, y él la escribió, y por el conducto de la Biblia nos llega a nosotros para avisarnos de los tiempos.
no es que Dios desea hacer el mal, no, Dios no desea condenar al hombre. Dios no hizo el infierno para el hombre. La Biblia es clara. Dios hizo el infierno para Satanás y para los demonios. La Biblia enseña eso claramente. Dios lo que hizo para el hombre fue el paraíso, la vida eterna. Sin embargo, Dios es un Dios justo y Dios ha colocado al hombre desde el principio, cuando lo puso en el jardín del Edén, la vida y la muerte. Dios no nos obliga a servirle, Él no nos obliga a buscarle, Él coloca las dos opciones. Allí en el jardín del Edén colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal y al lado está el árbol de la vida. La gente no habla de que al lado está el árbol de la vida, pero está allí, la Biblia lo dice. Casi todo el mundo habla de que había un árbol, pero no, habían dos árboles. Uno representaba la muerte, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero al lado de ese estaba el árbol de la vida, que si el hombre comía de ese árbol, vivía eternamente. Y él lo colocó ahí, los dos, y le dijo, puedes comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, si comes vas a morir. O sea, él quiso que comieran del árbol de la vida, pero el hombre lamentablemente tomó del fruto prohibido. Y alguna gente dice, bueno, y si Adán hizo eso, ¿por qué tengo yo que pagar las consecuencias? Pero un momento, a nosotros también Dios nos coloca los dos árboles. En esta ocasión nos habla de dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Y cuando salimos de la niñez, en la niñez vivimos en ignorancia, pero llegamos a un punto en la adolescencia que se abren esos dos caminos. Y tenemos la decisión nuestra personal, así como la tuvo Adán y Eva, de elegir si irnos por el camino del bien o del mal. O sea, es lo mismo. Dios le puso a ellos esa opción y nos pone a nosotros también esa opción. Entonces nosotros decidimos a quién vamos a servir. Y lamentablemente la mayoría de las personas, como es más fácil, toman el camino del mal. Y entonces eso trae consecuencias. Trae las consecuencias de que Dios, como es un Dios justo, pues la Biblia enseña que el alma que pecare morirá. O sea, en la tierra existen los gobiernos y existe también la justicia. Y la justicia está colocada para los que violan las leyes. Y así es la justicia de Dios. Dios es el creador de todo y dueño del mundo, y Él es el juez de toda la tierra. Y Él quiere que nosotros vivamos correctamente para darnos beneficios, pero si violamos las leyes de Dios, entonces tiene que condenarnos, muy a pesar de lo que Él desea. Él quiere ayudar, salvarnos. Sin embargo, aun cuando el hombre ha pecado, la mujer, Dios lo ama, aun cuando ha ofendido a Dios, como el padre que ama al hijo, aunque sea el hijo más rebelde de la familia. Dios nos ama a todos y elaboró un plan para salvarnos. Y ese castigo que debíamos tener nosotros, entonces Jesús, cuando vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, ocupó nuestro lugar para que nosotros podamos ser librados, porque Él llevó el castigo que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos ser libres y darnos la vida eterna. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Dice la verdad, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, lo que nosotros teníamos que sufrir, Él lo sufrió por nosotros. Pero eso obviamente no ocurre por arte de magia, porque ese es un pacto de Dios que hace con el hombre. Y para poder recibir eso, entonces nosotros tenemos que hacer un pacto con Dios de arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer nuestra maldad y de recibirle como el Señor y Salvador, de aceptar ese sacrificio de la cruz para nosotros, para que se haga efectivo en nosotros. Y cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nosotros confesamos a Jesucristo como el Salvador del mundo, aceptamos ese sacrificio, aceptamos ese pacto y hacemos ese pacto con el Señor, y el pacto involucra servirle al Señor por el resto de nuestra vida, entonces ese sacrificio se hace efectivo en nuestras vidas.
Y entonces, por medio de ese sacrificio, Dios nos perdona. Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor tiene un libro que se llama el libro de la vida, y ahí están escritos los nombres de los que han hecho ese pacto con el Señor. Y cuando llegue el juicio final, allá estaremos nosotros, todos hemos pecado, todos hemos violado la ley de Dios, aparecerán nuestros pecados ahí en ese juicio, pero Jesús es nuestro abogado y Él va a abogar por nosotros. Y podemos decir que Él va a decir más o menos en las palabras, en otras palabras, pero Él va a decir, Padre, Él pecó, Edwin Torres pecó, Él es pecador, pero un día Edwin Torres me recibió como Señor y Salvador, Él aceptó el sacrificio en la cruz, Él se cubre con mi sangre que vertió en la cruz del Calvario. Él no lo merece, pero Él aceptó este regalo y Él está bajo mi cuidado. Así que pon sus pecados en mi cuenta y Él entonces es libre de la condenación porque Él ocupó mi lugar. Eso es en palabras simples lo que ocurre cuando recibimos a Cristo. Y Él quiere que cada persona lo reciba. Y además de eso, nos ayuda a vivir aquí una vida victoriosa, con pruebas, luchas, batallas, pero nos da fuerza, capacidad para vivir en esta tierra. Y Él prometió venir a buscar a los que le sirven. Y ahí entra entonces el libro de Apocalipsis, ¿no? Que vienen estos juicios que la Biblia lo menciona, pero el Señor prometió a su pueblo librar a los que le sirven a Él en obediencia a su palabra. Él prometió, dice, que Él iba a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero a los que le sirven. Entonces, ¿cómo los va a librar? Bueno, la Biblia habla de un arrebatamiento. Quiere decir que el Señor, antes de que se manifiesten todos los juicios, estamos ahora mismo en lo que llama la Biblia principios de dolores. Lo que estamos viendo son cumplimientos proféticos, pero estamos apenas en el principio de lo que esto va a ir incrementándose, porque cada día va a ir empeorando la situación. Pero estamos en el principio de dolores. Pero antes que vengan esos juicios, que se manifiesten todos los juicios, el Señor prometió venir a buscar a su pueblo. Él les había dicho cuando estaba en la tierra que Él se iba a ir, porque ellos se preocuparon cuando Él les dijo que Él se iba a ir. Ellos creían que Jesús, los discípulos de la época de Jesús, creían que iba a estar permanente con ellos. Él dijo, no, yo me voy, porque Él vino con un propósito, redimir al hombre, ir a la cruz del Calvario para comprar, podemos decirlo así, la salvación para nosotros. Y tenía que morir. Y al morir, pues tenía que resucitar y entonces iba a vencer a la muerte y juzgar a Satanás, etc. Era un plan que ellos debían después continuar predicando el Evangelio para que los demás hombres y mujeres pudieran tener la opción de salvarse. Pero Él les dijo que iba a preparar un lugar para ellos. Y les dijo, y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo voy, ustedes también estén. Y Él prometió que iba a venir a buscarnos. Y la Biblia dice que Él va a venir ahora, otra vez, primeramente en una nube blanca. Y en esa nube blanca, la Biblia dice que se va a tocar, los ángeles tocarán trompeta en ese momento. Nadie sabe el día y la hora, pero eso va a ocurrir en cualquier momento. Él dio unas señales antes de eso, las señales están cumplidas. En cualquier momento puede venir al Señor, los ángeles de Dios tocarán las trompetas y ese toque de trompeta espiritual lo oirán los santos. Dice que los muertos en Cristo, los cristianos que ya han muerto, oirán esa voz de trompeta y resucitarán de entre los muertos y serán arrebatados en las nubes, y los que vivimos, los que habremos quedado hasta ese momento, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo de gloria como el de Jesucristo, que atraviesa las paredes, un cuerpo glorificado, y también nos elevaremos al cielo. Será un acontecimiento espectacular cuando venga el Señor, y desaparecerán de la tierra los creyentes fieles al Señor, y recibiremos al Señor en las nubes del aire y nos iremos con Cristo para la morada que Él preparó como Él le prometió a sus discípulos. Luego que eso ocurra, entonces se desatarán todos los juicios
del Apocalipsis en su plenitud. Pero Dios quiere prevenirnos y por eso es que nos habla y por eso es este mensaje, por eso es esta enseñanza, por eso Dios permite que tú oigas esta palabra, porque el Señor te ama y quiere prevenirte. Y antes de que ocurra ese arrebatamiento, Dios quiere salvarte. Dios quiere que tú seas uno de los que participen en ese arrebatamiento. Pero para eso, como dije y recalco, hay que tomar esa decisión de vivir para el Señor, de hacer ese pacto para que la sangre de Cristo vertida en la cruz te cubra y puedas ser salvado de tus pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. El Señor nos mandó a predicar esta palabra. Él nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que yo hago, predicando el Evangelio. Por todos los medios que sea posible. Por eso utilizamos este medio para poder llegar a tu vida y utilizamos diferentes medios, los libros, literatura en la iglesia, culto, campañas, concentraciones, en literatura, rótulos, todos los medios que Dios pone a nuestro alcance lo estamos usando para llegar a las vidas, para que oigan el mensaje, porque Dios quiere que tú oigas el mensaje. Por lo menos una vez en tu vida, antes de que tú mueras, debes oír el mensaje para que tomes la decisión. Ahora, esa es la importancia de tomar esa decisión a tiempo, antes que sea tarde. Y entonces, este cuarto caballo que dice la Biblia, de los 4 jinetes del Apocalipsis, nos habla de que cuando se abrió ese quinto sello, el cuarto sello, vinieron los 4 caballos del Apocalipsis y sale este cuarto caballo. Y vamos a analizar entonces esto que dice ahí la palabra de Dios. Como dice, miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, es el único que tiene nombre. Y el infierno, el Hades, le seguía y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Fíjate lo interesante de esto. En primer lugar dice aquí que se llamaba Muerte y el Hades le seguía, el infierno, ¿no? Y quiere decir esto, que cada día va a haber un aumento de las muertes en la tierra. Y eso se está proyectando y como dije, estamos en ese borde entre la venida del Señor y el cumplimiento de todas estas profecías. Como dije, en un momento dado, en cualquier momento puede venir el Señor a levantar a su iglesia para librarlo de los juicios. Pero estamos viendo el principio de dolores, lo que está pasando en la tierra. ¿Qué está pasando en la tierra? En primer lugar, ahí dice que se les dio potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada. Con espada estábamos hablando de guerras. Y hemos estado viendo el incremento en las guerras. Estamos viendo cómo esta señal que de hecho Jesús habló en el Mateo capítulo 24, sermón profético, que vendrían guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un incremento de guerra. Las Naciones Unidas se formó porque declararon que después de la Segunda Guerra Mundial iban a vivir en un mundo de paz y que no iban a haber guerras. Después de esa Primera y Segunda Guerra Mundial, el plan era que no hubiera más guerra, pero no fue así. Han habido muchas más guerras. ¿Por qué? Porque esa es profecía, es profético. El único que va a traer la paz duradera es Jesucristo cuando venga en el milenio, pero estamos viendo el incremento de las guerras que están ocurriendo en el mundo. Y aquí, interesante, encontré esta gráfica de los países en guerra, que han estado en guerra. Y mira el incremento de todos los países que han estado en diferentes guerras. China encabeza la lista con 34, el Reino Unido con 30, Francia 27, Estados Unidos 24, la Unión Soviética 20 y así sucesivamente. Vemos el incremento de las guerras conforme a lo que la Biblia enseña, confirmando lo que la palabra de Dios dice de las guerras que vendrían. Esto no es casualidad, es que el hombre se ha corrompido y el Señor
que tiene el atributo de la presciencia, quiere decir que Dios ve el futuro, vio el futuro, y por eso dio el libro, explicó el libro del Apocalipsis, se lo dio a Juan, porque él vio lo que iba a ocurrir y le dijo que lo escribiera para que estuviéramos nosotros preparados. Nosotros estamos siendo testigos de la historia del Apocalipsis. Estamos viendo esas profecías. ¿Qué más dice la palabra de Dios ahí? Dice que vendría a destruir con hambre. Y estamos viendo el incremento del hambre en la tierra, producto de esas mismas cosas. Primeramente, las guerras que producen hambre. No solamente la guerra que está ocurriendo ahora en Europa, hay muchas más guerras que están pasando ahora mismo en diferentes partes del mundo. Y esas guerras producen, ahí lo dice, primero habla de espada, luego habla de hambre. Esa guerra produce hambre, produce crisis en los países, porque cuando hay guerra no se pueden llevar los alimentos, no se puede circular para mercadear, y eso produce hambre. Y estamos viendo los países más pobres como África, Asia, algunos del Medio Oriente, inclusive algunos también de América, que están sufriendo los estragos del hambre, hasta en países como ahora mismo en Europa, ahora mismo en la guerra que hay personas que están pasando hambre porque están aisladas. Las guerras producen hambre y crisis. Y no solamente eso, vemos que hay falta de alimentos. Ahora mismo hay una preocupación, y de eso hemos hablado anteriormente, de que no solamente las crisis por las guerras, estamos viendo también lo que hemos hablado sobre el cambio climático. El cambio climático está produciendo que las cosechas se mueran. O sea, estamos viendo unas sequías como nunca antes se ha habido en la historia, y de eso hemos hablado anteriormente en otros mensajes, de que hay una crisis de agua en la tierra. ¿Por qué? Porque el sobrecalentamiento de la tierra está produciendo que no hay agua. Y estas sequías, ¿qué están produciendo? Están produciendo, como vemos aquí en esta imagen, que los cultivos se sequen y que se mueran y que no produzcan. Entonces eso produce que no hay alimentos en la tierra, y eso es lo que produce el hambre en esos lugares. Estamos viendo cómo la crisis climática está secando los embalses de agua, y hay una preocupación de que en un momento dado no va a haber tanta agua potable en la tierra, y eso es algo bien preocupante, porque el agua es el que produce vida. Se están secando los lagos, se están secando los glaciares, y eso está produciendo una crisis a nivel mundial. Hay una alarma sobre eso. No solamente eso, sino que muchos lugares el agua está siendo contaminada por las grandes compañías que contaminan el agua y la lanzan a los lagos, a los ríos, y eso contamina el agua. Y estamos viendo las noticias, si has estado al tanto de las noticias, estamos viendo lagos que hay miles y miles de peces muertos. Ya eso hemos hablado anteriormente, ¿verdad? En estas enseñanzas. Están ahí en YouTube, como dije, para que puedas verificarlo. También estamos viendo ganado que está muriendo por el exceso de calor, y eso produce escasez de carne, escasez de alimentos, y eso es lo que está produciendo esta crisis de hambre en la tierra. Entonces, en países que no pueden exportar sus granos por la cuestión de la guerra, y quizás, gracias a Dios, quizás tú en tu hogar tú tienes alimento, pero hay muchos lugares del mundo donde no está llegando la comida y está produciéndose hambre. Se está cumpliendo este principio de dolores, y esto, lo trágico es que va a ir incrementándose. Esto es solamente el principio de los dolores. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Y esta situación, además de todo esto, estamos viendo, como dice aquí, mortandad. Mortandad es
cuando muere un gran número de personas que mueren por mortandad. Y hemos hablado, y anteriormente estuvimos hablando de uno de estos jinetes que traía las plagas que han venido, las enfermedades, que todo esto, la contaminación del aire, del ambiente, todo esto produce también las plagas. Las plagas son las enfermedades y hemos visto a través de la historia un incremento en las enfermedades. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una gráfica de lo que se llamó la peste negra, que ocurrió especialmente en Europa y que mató millones de personas cuando vino esta plaga que moría la gente por miles y miles y miles de personas muertas por la peste negra. Y luego vimos también la gripe española. Ahí vemos esa fotografía de la gripe española, que fue también una pandemia que llenó en todas partes del mundo y murieron también millones de personas. Y recientemente nosotros hemos sido testigos de la pandemia por el COVID. Y murieron millones de personas y todavía, de hecho, en muchos lugares siguen muriendo personas por medio de esta mortandad. Estamos viendo lo que queremos ver y estamos haciéndolo con gráficas para que veas que no nos estamos inventando esto. Estamos dando las pruebas con estas gráficas, con datos históricos de lo que está ocurriendo en la Tierra. Todo esto nos grita que el fin de todas las cosas se acerca, que las señales del Apocalipsis están cumplidas. ¿Y cuál es el mensaje de esto para nosotros? Número 1, si tú no tienes a Dios, si estás apartado de Él, tantas veces que Dios te ha hablado, tantas oportunidades que Dios te ha dado, todavía hoy te da otra nueva oportunidad, todavía Cristo no ha venido. Todavía no ha sido el arrebatamiento, todavía hay oportunidad de salvarse. ¿Y qué ha ocurrido? A veces nos distraímos en nuestros quehaceres y nos olvidamos de buscar a Dios. Y hay que buscar a Dios y prepararse. Hay que venir al Señor, buscar al Señor, pero hay que estar preparado. Hay que consagrarnos para crecer, para ayudarnos a mejorar nuestra vida, para que cuando venga ese día nosotros estemos preparados para el encuentro con Dios. Si tú no has aceptado a Cristo o estás apartado de Dios, estas señales te gritan, el fin se acerca. Es un medio, Dios te está hablando. Un día te vas a presentar en la presencia de Dios y Dios te va a llamar en el día del juicio. Todos tendremos que presentarnos ante Dios. Y Dios te va a preguntar, ¿me recibiste? Y tú no puedes decirle, pero nadie me dijo, porque yo te estoy diciendo. Porque Dios te está hablando a través de mis labios. No tienes ninguna excusa para decir, yo no sabía nada. Aquí yo te lo estoy probando. Por la Biblia. Tú tienes una Biblia, puedes corroborarlo. Por la historia, por las noticias. De todas formas, te lo estoy probando. Que esto se está acabando. ¿Qué más excusa podemos tener ante Dios? No podemos tener ninguna excusa. Cuando Dios te llame a cuenta, a lo mejor tú le puedes decir, no, nadie me dijo, pues el Señor te va a presentar en el video. Allá quizás Dios tendrá un video, allá presentará nuestra vida completa y te va a presentar este momento. Dios, pero tú no oíste ahí al predicador Edwin que te estaba hablando, te estaba probando, yo lo estaba usando para hablarte a ti, para que te apercibieras. Esto es serio, porque Dios te ama, quiere salvarte. Y nosotros no queremos que tú vayas al infierno. Yo no quiero que tú vayas al infierno. Por eso es que me esfuerzo a hacer todo esto que hacemos, porque yo no quiero que tú te pierdas y vayas al infierno. Si tú mueres sin Cristo vas a ir al infierno. Eso lo enseña la Biblia. Pero yo no quiero que vayas al infierno. Dios no quiere que vayas al infierno. Por eso te hablamos. Pero hay una decisión que tú tienes que tomar. Solo tú tienes que tomar. Porque Dios no te va a obligar, pero te llama con amor para que tú recapacites y te vuelvas. Hay dos poderes y hay dos territorios. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es. O le sirves a Dios o le sirves al enemigo. Y eso es lo que enseña la Biblia. Entonces te invito para que salgas del territorio del enemigo y vivas para Dios, para que disfrutes la eternidad con Dios y te libres de esos juicios de Dios. El llamado también, en segundo lugar, es para los creyentes. Si tú estás en la iglesia, hay que vivir la vida que agrada a Dios, porque no solamente ir a la iglesia, es vivir conforme Dios demanda de cada uno de nosotros. Y para eso necesitamos
un avivamiento espiritual. Necesitamos clamar, la iglesia tiene que clamar por un avivamiento. Necesitamos una renovación espiritual, porque hay mucha gente que están viviendo una vida en el evangelio supuestamente, pero no están entregados como dice la Biblia. El Señor dijo en su palabra que tú tienes que amarlo de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo te pregunto, ¿tú estás sirviendo a Dios así? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Estás esforzándote al máximo para agradar a Dios? Si no es así, hay un llamado también para ti, porque no todos los que están en la iglesia se van a ir cuando suene la trompeta. Unos serán tomados, otros serán dejados, como enseña Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Necesitamos primero una oración. Como segunda de Crónicas 7:14, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y luego necesitamos evangelizar al mundo. Necesitamos que cada creyente se convierta en un ganador de almas. Impactemos al mundo con este mensaje que Dios nos está hablando. Este es el mensaje que Dios tiene para ti en esta hora. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida y que tú reflexiones y que te vuelvas a Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.